Muy buenas noches de viernes. Este viernes 28 de julio del 2023. Me da mucho gusto saludarles desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Acá en Playa del Carmen son las 8 de la noche, 8:02, y en Ciudad de México son las 7. Tenemos una hora de diferencia, pero me da muchísimo gusto estar transmitiendo en vivo por primera vez desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Y no es cualquier fecha, les he de decir que el día de hoy está una pachanga enorme. Es el 30 aniversario de este municipio de Solidaridad. Entonces, por acá va a estar presentándose en vivo, pues nada menos que Mijares y Emanuel. Pero yo dije, bueno, vamos a darle prioridad a Liberemos México, que hay temas más importantes de los cuales hablar en la agenda pública. Y para la mesa redonda de hoy, el tema que tenemos es sobre Xóchitl Gálvez, entre la izquierda roja y la izquierda azul. Me gustó mucho este eslogan que se lo tomé a nuestro invitado especial de hoy, precisamente derivado de un artículo que publicó hace 10 días. Entonces, el análisis de esta mesa redonda es: ¿el fin justifica los medios en la política? De verdad, seremos capaces los mexicanos de una vez más demostrar que no razonamos nuestro voto, los candidatos de una planilla electoral, y nos vamos a ir a votar con las vísceras en lugar de con el cerebro. Pues de esto vamos a tratar, a desmenuzar la propuesta política de Xóchitl Gálvez. ¿Quién es ella? ¿A quién representa? Es una auténtica oposición al oficialismo, es más de lo mismo. De esto y más vamos a tratar el día de hoy, y les doy la más cordial bienvenida a las personas que nos están sintonizando a través del Facebook esta noche de viernes, y a todas las personas que se están conectando. Ya está desde Ciudad de México nuestro amigo Juan Antonio Valle Cervantes mandando saludos. Te mando un abrazo fuerte, Juan Antonio, y voy a presentar a nuestro invitado. Han de saber que cada viernes de fin de mes procuramos tener un espacio de mujeres sin reformas. Hace un mes estuvo mi compañera Yasmín López desde Querétaro, y su servidora en esta ocasión pensó en abarcar este tema, pero cuando me encontré este artículo de mi amigo abogado, dije, tengo que invitarlo, y qué mejor que analizar este artículo juntos. Entonces les voy a presentar al invitado especial de esta mesa redonda. Se trata de Ricardo Olivares, Ricardo Rodríguez Olivares. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, docente adjunto con la materia de Derecho Laboral Sustantivo, es maestrante en Derecho del Trabajo, es consultor corporativo durante los últimos 6 años en materia laboral, litigio y compliance, activista en favor de la vida, la familia, la libertad y la propiedad privada desde hace 5 años. Y tengo el gusto de haberlo conocido personalmente en marzo en Puebla, cuando se realizó el 8º Foro Liberal de América Latina. Él viajó desde Ciudad de México hasta Puebla, estuvo en la rueda de prensa de apertura, después nos trasladamos al hotel donde se realizó el foro, estuvo haciendo transmisiones en vivo, estuvo haciendo entrevistas a los invitados que venían de Guatemala, de Perú, de Costa Rica, de México, de distintas partes de la República, y me encantó cómo hizo presencia en ese evento tan importante, porque ya habíamos participado en foros, en conversatorios virtuales, pero nada como conocerse personalmente, platicar, y él estuvo ahí, hizo la transmisión, y por eso es que el día de hoy está invitado en esta mesa redonda. Gracias, Ricardo, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Aleida. Muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias a tu equipo. Y pues bueno, antes que nada, yo quiero saludar a todo tu público. Es un placer estar aquí acompañándolo. Estoy seguro que esta plática va a ser muy enriquecedora. Así es, y bueno, con toda tu experiencia, amigo tan joven, ahí no puse su edad, pero han de saber que Ricardo es un joven de 29 años. Es joven, y ya todo lo que ha estado logrando es impactante. Y pues siempre que habla, que escribe, que usa la pluma, que desliza el dedo, pues
tiene algo importante que decir y yo le recomiendo este artículo que está publicado en CDM en español, que se titula Una marxista trotskista encabeza la oposición en México, oposición entre comillas. Lo escribió hace justo 10 días y vamos a analizar este artículo juntos. Yo les invito, gente que nos está viendo, le mando un saludo, un abrazo enorme a mi amigo Alfredo Bernández hasta Morelos. Dice, muy bien, Aleida Paredes. Amigo, te invito a que te quedes y que nos mandes tus comentarios, tus opiniones del análisis que vamos a tener. Me encanta que estés aquí. Díganos de dónde nos están viendo, por favor. Y vamos a empezar con esto, Ricardo. A mí me encantó porque tú no te vas por las ramas, no te vas por rodeos, vas y empiezas directo. Dices, las precampañas electorales en México toman cada vez una perspectiva más bizarra. Los partidos políticos oficiales ya han abandonado abiertamente cualquier postura ideológica ajena a la izquierda. Y hoy, el partido de centro, que en lo personal yo ubicaba como de derecha mala, pero aquí Ricardo lo ubica de centro, Partido Acción Nacional PAN, abandona toda posibilidad de abanderar a un candidato medianamente conservador y apuesta de lleno por la izquierda radical, con un apoyo contundente a la candidatura de la senadora Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. ¿Por qué iniciaste así, Ricardo? ¿Cómo es tu propuesta a la hora de decidir tocar este tema? ¿Cuál fue tu objetivo a la hora de redactar este artículo? Pues mira, la verdad es que mi principal objetivo es denunciar que esta elección pues pinta a ser un completo circo. O sea, la verdad es que desde que analizamos cómo han iniciado unas precampañas, porque pues eso son lo que son, o sea, son precampañas que de fondo son campañas. O sea, desde ahí vamos viendo que aquí hay un mal de inicio, un cáncer de origen, que es la violación a la ley, ¿no? Entonces estamos empezando mal. Y justamente todo esto es en daño y perjuicio del ciudadano. Ahora, toda esta narrativa que ha llevado el PAN de que Morena pone en peligro la democracia, me parece que hay una gran contradicción en el momento en que ellos arrojan candidatos de izquierda como lo es Xochitl Gálvez. Esto es bizarro, ¿por qué? Porque es una elección que no solo es un circo, sino que además es una elección falsa. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de elección cuando las opciones son iguales. Tú no puedes decir, voy a elegir entre comerme un helado de fresa y un helado de fresa, porque es lo mismo, no estás eligiendo nada, es una simulación. Es lo mismo que está pasando aquí. Efectivamente, coincido contigo. Y muchas personas que estén sintonizando esta mesa redonda en vivo o en diferido, los invitamos a que se queden, que analicen, que nos den el beneficio de la duda, que escuchen de principio a fin esta charla y que nos manden sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, si están o no están de acuerdo. Vamos a hacer un análisis de quién es Xochitl Gálvez, cuál es su trayectoria, qué ha logrado a la fecha, por qué ahorita la oposición, entre comillas, la está promoviendo como la candidata para las próximas elecciones presidenciales del 2024. Y precisamente, Ricardo, a la hora de hacer este artículo y analizar quién es Xochitl Gálvez, hace énfasis en ciertas cuestiones de su trayectoria, entre ellas que en 1999 obtuvo el reconocimiento por el World Economic Forum de Davos, Suiza, como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo, siendo esta la principal organización a nivel internacional que busca posicionar políticos dispuestos a entregar cada vez más soberanía de sus naciones a las grandes organizaciones mundiales. Y me llama la atención esta fase, esta cara de Xochitl Gálvez, y por el otro lado, su apuesta por el indigenismo, por las raíces. ¿Qué notas aquí, Ricardo? ¿Hay incongruencia? ¿Es parte de lo mismo? Pues mira, como tal no hay una incongruencia. ¿Por qué? Porque ahí, incluso en la imagen que estás proyectando, se ve que ella es integrante de una comisión especial para la implementación de la Agenda 2030 en México. Aquí de fondo hay que hablar de un concepto muy importante que es el globalismo. Ojo, globalismo no es lo mismo que globalización. Globalización obedece a un fenómeno preponderantemente económico del cual yo pienso que nadie que abogue
medianamente por un buen crecimiento económico en el siglo XXI puede estar en contra. El globalismo es una intervención cultural y política dentro de las naciones, y esto va relacionado a la identidad. Ahora, el globalismo es una agenda que está no solo impulsada por, como él lo dice, el Foro Económico Mundial de Davos, no desde ahora, desde hace más de 20, 30 años. Recordemos, por ejemplo, la conferencia del Cairo del 94, en la que a las naciones se les obliga para el 2015 tener ciertas políticas relacionadas a control poblacional, que posteriormente pasaron a formar parte de la Agenda 2030 cuando no se cumplieron. Y pues bueno, parte del impulso de esta agenda para destruir la identidad de los estados-nación es apostar por todas estas dicotomías de divisionismo que hay entre las naciones. Por ejemplo, aquí en México podemos hablar de un indigenismo contra el mundo mestizo, digamos, o contra los que vienen, por ejemplo, los que descienden directamente de europeos, que es una dicotomía que se explota brutalmente en otros países, como es el caso de Bolivia con el antiguo dictador Evo Morales, ¿no? Entonces, yo no siento que haya una incongruencia, más bien es totalmente complementario uno de la otra. ¿Por qué? Porque a través de este divisionismo, de esta dicotomía, se destruye la identidad de las naciones para que pase a dar avance la Agenda 2030. Qué importante analizarlo, tocar el tema y que quien esté pues viendo todas estas propuestas políticas sepan analizarlo, desmenuzarlo, hallar coincidencias. Más adelante mencionas que ha sido designada por su partido, el PAN, como integrante de la Comisión Especial en el Senado para la implementación precisamente de esta Agenda 2030 en México, y en sesiones del Senado mexicano se ha declarado públicamente y abiertamente como de origen marxista y trotskista. Para muchos estudiantes de universidades públicas, incluso privadas, esto es lo máximo. Pero, ¿qué consecuencias tiene, Ricardo, tú que también estás involucrado en la docencia, que los jóvenes a edades muy tempranas en sus universidades estén viendo estas ideas del marxismo clásico y cultural como lo que necesita México para salir adelante? Pues en primer lugar, yo pienso que les debería dar vergüenza apoyar cualquier ideología que derive del marxismo o en general del socialismo. ¿Por qué? Porque no dejemos pasar un hecho, que el socialismo durante el siglo XX le costó al mundo más de 100 millones de vidas humanas a través de asesinatos. O sea, no hay ideología más asesina, más brutal en la historia de la humanidad que el socialismo y cualquiera de sus variantes, llámese trotskismo, marxismo, leninismo, estalinismo, nacionalsocialismo, fascismo, cualquiera de ellas, todas ideologías de tinte socialista. ¿Por qué? Porque ponen a la sociedad o a una idea de lo que el Estado tiene como sociedad por encima de las libertades individuales, por encima de la dignidad humana y del valor del individuo. Por eso son socialistas. No hay una ideología comparable que haya ocasionado tantas muertes. Y a mí me preocupa mucho que tanto la senadora Xóchitl como tú bien lo dices, muchos miles de universitarios en este país celebren ser parte de esta ideología, porque celebrar pertenecer a una de estas corrientes, al final es celebrar la muerte de cientos de millones de personas. Es no entender, es no tener una memoria histórica, es no aprender de los errores del pasado, y cuando no se aprenden de esos errores del pasado, se está en riesgo de repetirlos en el futuro. Al final del día, mi querida Aleida, es ignorancia de fondo. ¿Por qué? Porque tampoco es culpa 100% de las personas, porque no pasemos por alto que esa ignorancia deriva de un adoctrinamiento por parte del sistema educativo de los estados, que es una maquinaria que ha estado funcionando ininterrumpidamente por ya décadas. Entonces, nuestra labor es justamente hacer esto, denunciar lo que hay en el fondo del apoyo a este tipo de ideologías. Y mira, y si me lo pones así, para mí debería ser tan vergonzoso decir que uno era marxista o trotskista como decir que uno era nazi. Imaginemos que el día de mañana sale un político en este país a decir, es que yo de joven era nazi. Yo quiero ver si alguien lo celebra eso es de vergüenza. Para mí esto es lo mismo, la verdad. De acuerdo. Y sin embargo, por ejemplo, muchos jóvenes
portan playeras del Che Guevara modernizado, con los colores del arco iris y con mucho orgullo. Igual todo lo que enarboló Fidel Castro o lo que enarbola Hugo Chávez, Evo Morales, como si fueran los grandes influencers de la actualidad, los grandes líderes que los jóvenes admiran. Y precisamente por este desconocimiento, ¿cuáles fueron las consecuencias que vivieron y padecieron naciones enteras bajo el poder de ideas nacionalsocialistas que tanto daño han causado? Y lo triste es que México ha tenido una educación socialista durante sexenios enteros y está tan arraigado el marxismo cultural, el manifiesto comunista en la forma de pensar del mexicano, que ya no se alarma, ya no se preocupa, ya no lo distingue. Puede venir una candidata de un partido que se consideró de derecha durante décadas y ahora un panista puede aceptarla como su candidata para elecciones del 2024. ¿Cómo ves esto? Que precisamente una mujer que ahorita representa todo lo opuesto a lo que décadas representó el PAN, vaya a ser ahora la candidata. Pues mira, la verdad es que en lo personal no me sorprende y te voy a decir por qué. La verdad es que en México jamás ha habido una verdadera fuerza de derecha política. Esa es mi concepción de las cosas. ¿Por qué? Porque el PAN no dudo que se haya concebido como una fuerza de derecha en un inicio, pero la verdad es que nunca se materializó como tal al haber nacido y crecido y haberse nutrido de un sistema político dirigido y creado por el PRI, el Partido de la Revolución Institucional. ¿De cuál revolución? De la revolución socialista, de la primera revolución socialista en la historia de la humanidad, que fue la mexicana. Entonces, cuando el PAN nace de ahí, aunque haya nacido a lo mejor con principios nobles, con principios de libertad, de defensa a las virtudes de la familia, de la vida, todo esto que nosotros conocemos, creció torcido. Eso es el resultado, eso dio como resultado, perdón, de que en secciones como el de Vicente Fox o como el de Felipe Calderón, pues la verdad es que una libertad económica no se impulsó como tal. Se subieron varios impuestos, por ejemplo, la derecha jamás va a estar a favor de subir impuestos. ¿Por qué? Porque implica poner más carga al ciudadano, implica impulsar eso que nosotros llamamos un robo legalizado, ¿no? Que son los impuestos. Por eso yo denomino al PAN un partido de centro. Entonces, el PAN ahorita está desesperado. ¿Por qué? Porque la vez que no luchan ellos en el punto de una oposición ideológica con Morena, ellos luchan en una oposición en el sentido de a ver a quién le toca encargarse de la chamba de aplicar una misma agenda. Ellos no se están peleando las ideas, se están peleando los puestos y los salarios que conllevan y los ingresos que conllevan. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el PAN? Como el PAN ve que la maquinaria ideológica del PRI y ahora Morena ha sido muy efectiva y la mayoría de la gente erróneamente defiende figuras que tienden a la izquierda, pues ellos están apostando por la izquierda, aunque de fondo yo sostengo que el espíritu del mexicano promedio no es ser de izquierda, pero ellos están siguiendo a la moda y además también están siguiendo la agenda que les dictan pues, sus patrocinadores, tanto locales como del extranjero. Entonces, la verdad, una gran sorpresa no es, era una crónica de una muerte anunciada. Y lo que se pelean es el poder, no importa a qué costo. Por eso el lema de esta mesa redonda, el fin justifica los medios. Aquí Miriam Sánchez, que me parece que es una amiga que invité de Puebla, dice, gracias por informar y exponer. Y está preguntando, ¿qué porcentaje de los panistas serios apoyarán a Xóchitl Gálvez? ¿Habrá alguna encuesta a estas alturas, estimado Ricardo, para poder saber? ¿O crees que se van a estar en desbandada saliendo militantes panistas para apoyar ahora a Eduardo Verástegui o a cualquier otro candidato que se promueva como de auténtica derecha? Pues mira, la verdad yo pienso que el porcentaje de los panistas que apoyan a Xóchitl es irrelevante. Lo que importa es quiénes son los panistas que la apoyan, que son los que tienen poder o los que tienen los recursos. Eso es lo que siempre le ha importado al partido. Por eso hoy Marco Cortés, aunque las bases del PAN lo critican brutalmente, dicen que ha destruido el partido, dicen que lo ha perdido, dicen que le ha entregado estados a Morena, Marco Cortés sigue ahí inamovible. ¿Por qué? Porque a él lo apoyan quienes tienen el dinero
y quien tienen la influencia y quien tienen el poder. La verdad es que el PAN lo que está haciendo es que le está dando una bofetada completa a sus bases, que yo pienso que sí pueden ser de derecha. Eso es una oportunidad para otros movimientos, como tú mencionas, el de Verástegui, que a lo mejor puede hacer una buena base con la gente que esté decepcionada con este tipo de imposiciones dentro del PAN. Nos está escribiendo también nuestro amigo Artemio Estrella, dice saludos desde Monterrey, México. Pues está Liberemos México como una opción de auténtica derecha buena. Sin embargo, Liberemos México es un partido político privado que actualmente no figura en una planilla electoral. Necesitamos del apoyo de las personas para recaudar todas las firmas que se requieren, todos los requisitos interminables que pide el INE para constituirse legalmente. Estamos como una asociación civil y en todo el proceso. Entonces, por supuesto que estamos aquí levantando la voz para denunciar que no hay una oposición auténtica actualmente. Estamos como huérfanos políticos en las planillas electorales. Dice Alfredo Bernández desde Cuernavaca, Morelos, todo joven en los 70 debía ser socialista. Ya con más edad y educación cambiamos el pensamiento. ¿Qué joven universitario no tenía en su recámara un póster del Che? Y Efectivamente, mira, uno de fue mi ojo, papá. perdón que interrumpa, muy rápido. Cuando pensamos en Sí. socialismo, muchas veces pensamos en el póster del Che, pero el socialismo se adoctrina a la infancia, incluso desde la infancia, con la figura, por ejemplo, como Pancho Villa o Emiliano Zapata, que ellos son, por ejemplo, socialistas mexicanos, porque si uno lee el pensamiento, por ejemplo, la frase esta de la tierra es de quien la trabaja, ¿no? O sea, oye, que entonces si yo me meto a limpiar los baños del McDonald's, es mi McDonald's, o sea, no. Los socialistas están en el adoctrinamiento y no nos vayamos al Che. Zapata y Villa son los ejemplos nacionales. Así es. Ahí está Grisota Habana mandando saludos y Alfredo vuelve con otra pregunta. ¿Qué joven en los 90 no apoyó el ZLN? Sin embargo, no nos están todos escribiendo lo mismo, dice Armando Hernández. Muchos no apoyamos esas payasadas de los ZLNitas, Alfredo. Es decir, que ya se está poniendo aquí los dimes y diretes entre nuestro público. Alfredo Hernández dice, define mexicano promedio. Pues el mexicano que vive con menos de 14,000 pesos al mes en promedio, que es el 95% de la población, que según los promedios de las encuestas nacionales es de 27 años, tiene de 1 a 2 hijos, y pues que justo ese es el mexicano promedio. Bueno, continuamos con el análisis que haces de Xóchitl Gálvez. ¿Qué hay detrás de esta mujer? Algo que mencionas es que está comprometida con el feminismo radical y la agenda del aborto en México. Es común que aparezca aportando simbología e indumentaria de esta corriente ideológica en público. En una participación en el Senado el 7 de marzo del 2019, mientras se votaba un dictamen para legalizar el aborto a nivel nacional, Xóchitl defendió el asesinato de niños en el vientre fervientemente, pintándolo con un tema de salud y un derecho humano. Esto aún cuando en teoría los estatutos del PAN ordenan a la militancia la defensa de la vida desde la concepción. Entonces, todos los estatutos, principios que algún momento ostentó y defendió el PAN, ahorita se han ido a la basura. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, incluso es un tema que lo puedes asociar como que es incongruente respecto a lo que representa la derecha, porque hay muchas derechas, ¿no? Como tú dices, que por ejemplo, que para ti el PAN es una derecha mala. Hay derecha liberal y derecha conservadora. La derecha liberal, por ejemplo, considera el aborto pues una violación al principio de no agresión, ¿no? No se puede ejercer una libertad agrediendo al prójimo. Eso dictaría un principio clásico de libertad. El hecho de que Xóchitl tan abiertamente pueda vulnerar principios del panismo, como es la defensa de la vida desde la concepción, pues nos habla ya del cinismo que hay dentro del partido, de que el partido de verdad está dispuesto a renunciar, a aventar y a tirar a la basura
sus más elementales principios ideológicos con tal de intentar alcanzar el poder que le ha arrebatado pues, Morena a través de una agenda igual de izquierda, aunque más radical. La verdad, eso habla de lo perdido que tiene la brújula ideológica el partido actualmente. Así es, y bien dice Armando Hernández, ella no es panista, no tendría por qué defender esas ideas. Efectivamente, ella no es panista, tiene otras ideas, pero a la hora de hacer este frente, esta coalición de oposición, buscar un candidato, pues están viendo a Xóchitl como esta posible candidata, siendo que no representa al PAN y sus principios. Es lo que nos llama la atención. Precisamente que esto esté pasando y que pues estén volteando a verla a ella, siendo que podrían ver a otros candidatos. Bueno, aquí con respecto a Eduardo Verástegui que mencionamos hace un momento, dice Alfredo Bernades, no sería ni jefe de manzana, es ultraconservador. Ya hemos escuchado esa palabra, esta definición, este adjetivo calificativo. ¿Qué opinas de esto, Ricardo? Pues bueno, a mí me gustaría saber en qué momento se pasa de ser conservador a ser ultra, ¿no? ¿Qué posición ideológica es del que ya nos pasa a ser ultra? ¿Por qué? Porque, a ver, a la derecha en general, y saliendo de Eduardo Verástegui, a la derecha se le tacha siempre de ultra, ¿no? Llámese un conservador como Verástegui, un liberal, a lo mejor un libertario como Milei, por ejemplo, en Argentina, todos son ultras, ¿no? Ultraderecha, ultraconservadores, ultraliberales, o sea, se le ponen mil adjetivos. ¿Por qué nunca hablamos, por ejemplo, de un ultraizquierdista? ¿Por qué no hablamos de un ultraestatista? ¿Por qué no hablamos de un ultraautoritario? Siempre es ultra del lado de la derecha. Entonces, pues más bien habría que preguntarse, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué punto es el que nos lleva de conservador a ultraconservador? La verdad es que yo sigo esperando que algo me responda a eso. Ok, muy bien, ahí está la pregunta lanzada, estimado Alfredo. Y avanzamos en el análisis. Dice el artículo que nos hizo favor de compartir Ricardo Olivares. La senadora participa de forma regular en las marchas y actividades de la comunidad LGTB en México, apoyando incluso los drag queen shows que la gobernante de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, del partido oficialista de Morena, ha ofrecido a los niños. Y también, pues, ha manifestado abiertamente, como bien lo mencionas, estar a favor de la legalización de las drogas y de, pues precisamente, unas afirmaciones que ha hecho de lo más llamativas. Dice, con respecto a esto de las drogas, degustadora de plantas alucinógenas con las que vuela mucho y ve ovnis. ¿Qué opinas al respecto de estas dos particularidades de esta candidata? A ver, primero que nada, hay que partir de una base de que es que Xochitl siempre ha apoyado a Claudia Sheinbaum. Porque desde que Claudia Sheinbaum era candidata para gobernar la Ciudad de México por Morena, la misma Xochitl Gálvez está diciendo que ella era la mejor opción para gobernar la ciudad. Eso no, y eso lo pueden googlear quien quiera, hay videos en YouTube de ella levantándole la manita a Claudia Sheinbaum, entonces no nos debe sorprender nada que se sume a ella en este tipo de agendas como la agenda del arco iris. ¿Cuál es el problema de la agenda del arco iris? No es un problema de que nosotros en la derecha discriminamos a las personas que tienen otra orientación sexual. Ese no es ningún tema. El problema es que hay que distinguir entre los homosexuales, entre las lesbianas y entre los militantes LGBT, que son cosas totalmente distintas. Hay homosexuales, hay lesbianas que no son militantes LGBT. Y esta militancia es una militancia política, porque esa bandera del arco iris es una bandera preponderantemente política que busca impulsar a su vez agendas legislativas, políticas públicas, cambios incluso en la política económica y fiscal de una nación, como subsidios a su comunidad. Recientemente en Ecatepec, en el municipio de Ecatepec, le dieron a la gente en junio una tarjeta arcoíris que traía 10,000 pesos, de que era, si eres gay, ven por tu tarjeta arcoíris, te la da el gobierno y trae 10,000 pesos. O sea,
es una bandera política que desgraciadamente tiene como target, como punto de ataque a los niños. Y eso se ve como, por ejemplo, también ocurrió en el Día del Niño pasado. Claudia Sheinbaum en diversas alcaldías de la ciudad organizó jornadas de estas de drag queen shows para niños en el que personas, hombres disfrazados de mujer, pero de mujer provocadora, van y le cuentan, le leen cuentos a niños pequeños de entre 5, 6, 7 años, pues, con el consenso del gobierno y de las instituciones que muchas veces ni siquiera notifican a los padres. Muchas veces llegan a las escuelas públicas y ahí fíjense que les venimos a hacer esta actividad y no involucran para nada a los papás. Entonces es un gran problema. Ahora, el tema que me preguntas de las drogas, yo pienso que es otro tema que debería darle vergüenza a Xóchitl, decir que no solo quiere impulsar la legalización de drogas en México, sino que ella ha sido consumidora. En específico, ella ha manifestado consumir peyote, hongos alucinógenos. Ella dice que con fines espirituales, ¿no? Yo le preguntaría a Xóchitl, ¿no le da vergüenza pintar como algo bueno, pintar como algo chistoso el consumo de drogas en un país como México, en el que precisamente el negocio del tráfico de drogas, solo en este sexenio, en el sexenio de López Obrador, nos ha costado 180,000 vidas humanas? Eso debería ser, a mi percepción, un insulto para las familias de esos muertos. O sea, es el negocio que tiene al país sangrando por todos lados, y esta mujer dice que consume de ese negocio como si no pasara nada. La verdad es que para mí eso es de dar vergüenza en cualquier político. En Libremos México hemos hablado de este tema de la legalización de las drogas y hemos dejado claro que sin las 5 reformas que propone Liberemos México, no está el país en ningún momento preparado para dar ese paso. Sería lo peor que podríamos hacer, dado la situación que padecemos, donde hay tanta pobreza, delincuencia, violencia, falta de seguridad, falta de justicia. En ningún momento tendría por qué ser un punto importante en una campaña política de ningún candidato, puesto primero tienen que resolver las necesidades apremiantes urgentes de las familias mexicanas. Entonces se van por temas que venden, que atraen, que llaman la atención, sin ir a los temas de fondo. Es lo que nosotros llamamos politiquería. En un afán de populismo, de votos, promueven temas totalmente bizarros, descabellados, y lo que necesitamos, que es tener dinero para lograr comprar la despensa, la canasta básica, pagar las escuelas, los uniformes, los libros, dejar de trabajar como esclavos de un sistema fiscal terrible. Pues esto es lo que están proponiendo los candidatos. Y me llama la atención una vez más los comentarios de Alfredo. Alfredo, de verdad no me acordaba cómo eres tremendo con tus comentarios y tus preguntas. Dice, el PAN está en la estrategia del mal menor, que inclusive es bíblico. Esta sí no me la esperaba, Alfredo. ¿Cómo que el mal menor inclusive es bíblico? Y dice, háblanos del yunque en México como ultraconservador. Bueno, de eso es lo que se ha hablado en otras ocasiones, ¿no? La ultraderecha, los ultraconservadores, el yunque y todo lo que se sabe al respecto y lo que no se sabe. ¿Algo que decir, estimado Pues mira, Ricardo? primero, me gustaría explicar muy rápido por qué eso de que el mal menor no existe, hay que votar por el mal menor no sirve de nada. ¿Por qué? Porque lo que la gente no sabe y no ve es que cuando vota por una opción política que verdaderamente no la representa por ser el mal menor, lo único que le da ese partido político son 2 cosas: más presupuesto y curules plurinominales para que ellos puedan legislar con ideas que al ciudadano que los votó no le gustan. Entonces, por donde se vea, el ciudadano es el que pierde votando por la opción menos peor. ¿Y cuál es el problema que sigue a ese? Que ese partido al que la gente votó porque era el menos peor, se siente empoderado porque ellos dicen que representan a gente que en realidad no los votó porque comulgue con ellos, y con esa falsa representación que ellos dicen ostentar, se dedican a constantemente pasar nuevas leyes, nuevas reformas que atentan contra el ciudadano se enoja, se resiente
¿Y qué es lo que hace? Que se va a votar, por ejemplo, por Morena. Cuando Morena vuelve a fallar, vuelven a la alianza y nunca dan oportunidad a que surjan nuevos partidos o nuevos movimientos que sí representen a un sector de la población, como por ejemplo puede ser Liberemos México, porque justamente la gente siempre está, no, es que voy a votar por el que yo creo que puede ganar, y siempre están en ese círculo vicioso. Ahora, el tema del yunque, eso de nuevo no responde para mí que es un ultraconservador, eso no me dice a mí dónde se deja ser conservador y ultra. Y pues mira, la verdad, todas esas cosas del yunque, de masonerías y de todo eso, la verdad es que yo pienso que la gente le tiene más miedo de lo que en verdad deberían tenerle. Para mí, la verdad, son clubes sociales y ya. Yo, la verdad, no tengo pesadillas con ninguno de estos grupos ni me dan miedo. O sea, para mí son grupos de gente que se juntan por intereses comunes y hacen la payasada de que se disfrazan, de que hacen rituales y un buen de cosas y hasta ahí. Para mí, esos son estas personas. Dice Armando Hernández, exacto, Aleida. Si bien yo estoy de acuerdo con la despenalización de toda sustancia en estos momentos, ese tema, los problemas de los gays, prietos, gordos, no son fundamentales. Lo esencial es la economía. Parafraseando, es la economía, estúpidos, la economía. Que ya hemos hablado de este tema en otras mesas redondas de Liberemos México, donde efectivamente los políticos se van por las ramas, se van por lo que es popular, por lo que vende, por lo que atrae, pero los temas de fondo, estas 5 reformas que propone Liberemos México, no tienen una propuesta política de una reforma política, económica, educativa, de atención médica, de jubilaciones y pensiones, de poner al gobierno en su lugar, un Estado limitado, de abrir los mercados a la competencia, de regular, privatizar, un libre mercado, una propiedad privada segura, digna, justa, un capitalismo liberal. De nada de esto están hablando estas propuestas políticas y por eso es que me llama la atención esto que mencionas, Ricardo, entre la izquierda roja y la izquierda azul. Esas son las propuestas que tenemos como mexicanos. No hay para dónde hacerse, estamos condenados a más socialismo, a más izquierda, a más subsidios, a heredarles a nuestros hijos y nietos esta mentalidad de subsidio donde esperamos formarnos en los bancos del bienestar para recibir unas migajas en lugar de poder tener una capacidad adquisitiva como muchos de nuestros connacionales van a tener cruzando el río Bravo, porque ahí sí es posible generar riqueza, acumular riqueza, sacar adelante a tus hijos, darles estudios, darles universidad, darles buenas escuelas, buenas casas, buenos autos, pero aquí no. Entonces, estaremos condenados a seguir votando con las manos por estos candidatos que no nos representan y votando con los pies, yéndonos a otros partidos a otros países donde sí se puede lograr la vida que deseamos. Pues mira, yo pienso que la principal batalla no está en el espectro político, aunque sí es importante la batalla en las urnas, pero la batalla más importante que cualquier movimiento de derecha tendría que dar es en el tema educativo y cultural. ¿Por qué? Porque el gran problema de que los mexicanos no consideren, y es más, ni siquiera conozcan opciones de derecha, es porque justamente la izquierda y el socialismo es lo único que conocemos. El PRI tomó la educación desde el siglo XX y era una educación socialista. Y el gran problema de la educación no son ni siquiera los libros de texto, que ahorita hay un gran tema con eso, de que un sujeto que además se llama Marx Arriaga los está haciendo y los está haciendo a modos, porque la izquierda sí entiende el valor de la educación para adoctrinar. Y el gran problema aquí en la educación mexicana es una cosa que se llama sindicato de maestros, que es una institución criminal que tiene secuestrada justamente las mentes de los estudiantes de este país y que si a mí me preguntaran es gente que debería estar presa, la dirigencia de ese sindicato. Yo no le encuentro otro lugar en la sociedad más que la prisión. Entonces, la derecha debe entender que la educación siempre le ha jugado en contra porque es educación ideologizada, es educación a modo, no es conocimiento, es ideología, es adoctrinamiento. Desde que te enseñan que Benito Juárez, que era muy bueno, que porque era un pastorcito muy pobre, al que lo querían fregar,
Eso es adoctrinamiento, porque no enseñan una historia real, enseñan una historia ficticia de cuento de hadas, de buenos y malos, y a modo. Desde que enseñan a los niños de que Emiliano Zapata era muy bueno porque luchaba contra los malvados hacendados que tenían explotando a la gente con salarios bajos, eso es historia a modo. ¿Por qué? Porque tanto Zapata y Villa eran delincuentes, robaban, asesinaban y violaban. Esa no es gente a la que a alguien le gustaría, esa no es una persona a la que me gustaría que mis hijos exaltaran, por ejemplo, asesinos y violadores y ladrones. Entonces, lo que necesitamos nosotros hacer es dar información, enseñarle a la gente lo que es la verdadera derecha, que la derecha defiende principios como la libertad, que la derecha quiere que el gobierno les cobre menos impuestos, que puedan poner una empresa de manera fácil accediendo a créditos sin mayor trámite burocrático, de que a lo mejor el gobierno puede ser más chico, de que el gobierno a lo mejor se pueda apoyar de tecnologías más avanzadas para que todo sea más ágil, práctico y más barato y sin corrupción. Eso es la derecha, pero desgraciadamente hoy la izquierda azul está apoyando por más estatismo. Quiero tomar como ejemplo lo que están haciendo en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Este señor Taube, Alfonso Taube creo que se llama, y su amiga, por ejemplo, esta Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Que se dedican a dar subsidios a mujeres por ser mujeres, a combatir dizque, la delincuencia poniendo estampas moradas en los negocios, como si eso ayudara en algo. Son cuestiones que únicamente abonan al gasto público y no resuelven nada. Y esos son principalmente políticas de izquierda, porque están basadas en ideas de izquierda. Así es, estoy de acuerdo contigo. Entonces, dice Juan Antonio Valle Cervantes, ¿qué propone acerca de esto Xóchitl Gálvez? De estas reformas que propone Liberemos México. ¿Dónde está su proyecto político? Pues está totalmente cargado hacia la izquierda, efectivamente. Y cuando en su momento analizamos el video y la propuesta de Eduardo Verástegui con respecto a lo que él quiere llegar a hacer si es candidato, habíamos hablado la falta de experiencia política, el que solo tener buenas intenciones en política no basta, se requiere preparación, se requiere conocimiento, se requiere gente que sepa cómo implementar proyectos políticos, reformas estructurales, derogar las leyes que están mal, no solo pelearse por el poder. Yo le comento a mis amigos con respecto a Liberemos México, lo que nosotros siempre mencionamos, lo que está mal es el sistema, necesitamos cambiar el sistema, no el conductor del vehículo, está mal el vehículo, su sistema, su motor, lo que hace que se mueva, lo que es pues su alma, su esencia. El solo cambiar un conductor, Andrés Manuel, Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, no va a ser la diferencia que México necesita. Necesitamos cambiar ese sistema porque como lo llevamos desde aquella revolución mexicana que fue totalmente socialista y como está constituida en nuestras leyes, la constitución política, pues estamos viendo que está permeado el socialismo y que no estamos dando vuelta a la derecha. Cada vez el péndulo político está yéndose más a la izquierda, no hay opción de cambio. Y dice Alfredo Hernández, ¿qué le falta a Liberemos México para convertirse en partido político? Cuando lo logren, ¿hablamos? Bueno, pues desafortunadamente esta forma de pensar es la que mantiene a muchas posibilidades de partidos políticos en la sombra, porque ya lo hemos platicado, estas reformas que son deseables, son justas, son buenas, nos traerían una mejor condición de vida a padres, madres, hijos, jóvenes, adultos mayores. No pueden concretarse en un país donde hay indiferencia al respecto y donde dicen, pues ya cuando estés en la boleta electoral me avisas para votar por ti. Pero el camino para llegar allá es enorme, no es fácil y es ahí donde se requiere el apoyo de los mexicanos. En ese camino para llegar a tener un partido de auténtica oposición que nos represente a los cristianos, a los católicos, a los conservadores, a los que nos llamen ultraderechistas, ultraconservadores, que realmente nos representen, porque actualmente en ningún partido de la planilla electoral me representa. ¿A ti, Ricardo, te representa alguno? No, la verdad no, y tú decías algo que me parece muy cierto, que no es que el presidente necesariamente, podemos poner al presidente que queramos y nada va a cambiar porque el sistema está mal.
Yo te voy a decir cuál es el origen de ese sistema, la Constitución mexicana, porque la Constitución, para los que también no lo sepan del público, es la primera también constitución social de la historia, así es denominada en la doctrina jurídica de Occidente, es la primera constitución social de la historia. Entonces, ¿cómo esperamos construir un país de derecho sobre una constitución socialista? La verdad es que es muy complicado. Tú mencionas ahorita, y ahorita te preguntaban que qué les falta para ser partido político. A ver, yo le contestaría a Alfredo, si Liberemos México no ha logrado ser un partido todavía, no es porque ellos no quieran, es porque el sistema político que fundó el PRI, que es un partido que quería una dictadura partidista, estableció para que movimientos como Liberemos México no pudiese tan fácilmente acceder a lo que es un partido político conforme a la normativa. ¿Por qué? Porque ellos crearon un sistema político a modo en el que necesariamente necesitas muchas veces alinearte a ellos para crear un partido. Entonces, la verdad es que esperemos que eventualmente haya una coalición de fuerzas de derecha, porque al final la realidad siempre se impone sobre la norma, que justamente cambie esto para que para que movimientos como Liberemos México pueda ser un partido y no con recursos del Estado, sino con recursos privados como todo partido político debería operar, a mi percepción. Por supuesto, porque precisamente el que partidos satélites al partido oficial estén en la Cámara de Diputados, senadores, votando a favor de estas leyes malas que tanto daño nos han hecho y nos seguirán haciendo mientras no haya una auténtica oposición, un contrapeso político, pues seguirán dándole la apertura a más partidos satélites que son más de lo mismo, que no se diferencian, y pues la gran tragedia que se está viendo es que el PAN, que por muchos años, décadas, fue un partido de auténtica oposición, no lo sea más. Y me gusta el artículo de Raúl Tortolero en el Pan Am Post que titula Xochitl Gálvez, la candidata de la traición. Es decir, ¿cómo es posible que un partido que durante décadas se consideró con valores de derecha a favor de la vida, la familia, las libertades fundamentales, la propiedad privada, esté actualmente renunciando a todo eso con tal de hacer un contrapeso al avance de Morena y pues pareciéndose lo más posible a ellos? Eso es como lo menciona Raúl Tortolero como una traición. ¿Tú en algún momento te consideraste panista, Ricardo? ¿Consideras que es una traición a los panistas de verdad? Pues mira, yo he votado en dos elecciones presidenciales, en la que estuvo este Peña Nieto que ganó y en la pasada. ¿Por qué? Pues por mi edad, ¿no? En la primera de ellas, pues sí voté por el PAN, porque pues yo pensaba que era no tanto por un trasfondo ideológico, porque no entendía muy bien de eso, por la edad que tenía 18 años justamente, no me interesaba mucho en ese tiempo la teoría política a profundidad. Yo voté por ellos porque pues decía, pues el país va más o menos bien, yo vivo más o menos bien con el PAN, con Calderón, y pues voto por ellos. En ese tiempo pensaba de que, pues bueno, es México, ¿no? Votaré por el menos peor. Después entendí que no, que el objetivo debe ser no vivir más o menos bien, el objetivo debe ser vivir bien. Y la verdad, y en la elección pasada, en la de AMLO y Anaya y Mid, la verdad es que no voté por ninguno de ellos, porque no me sentía representado por ellos, porque sentía que sus propuestas eran lo mismo. La propuesta de Ricardo Anaya del ingreso básico universal, que era dar dinero a todos los mexicanos nada más por existir, se me hacía la zurdada más grande que había escuchado en mi vida. Y sí, decía, oye, pues ¿de dónde viene? ¿Del PT o qué? ¿Por qué quiere hacer eso? O sea, eso yo pienso que imagínate, alguien como Milton Friedman escucha eso y le da un paro cardíaco, ¿no? O sea, se me hace una pachotada. Entonces, pues, la verdad es que panista nunca he sido, nunca he militado ni en el PAN ni en ningún otro partido político. Yo a quien defiendo la verdad por encima de colores partidistas, pues es a mi país. Yo quiero que a mi país le vaya bien, yo quiero que la gente viva bien, yo quiero vivir en un país seguro principalmente, no que haya trabajo bien pagado, que haya educación de calidad, o sea, eso es lo que quiero. La verdad es que
me es indiferente un poco los colores partidistas. Siguiendo el artículo de Tortolero, dice, son 3 partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, y estos últimos 2 tienen exactamente la misma agenda social de izquierda que Morena, y el PAN está convertido ya en un hervidero de progresistas, y lo hemos visto en elecciones pasadas, ya sea en municipios, en estados, como muchos panistas han dejado lo que en algún momento fue la derecha, se han corrido al centro y muchos ya se fueron hacia la izquierda, precisamente porque es lo que pues ha estado en su formación de muchos jóvenes muy talentosos que en lo personal yo los he tenido como estudiantes de preparatoria, se van a estudiar licenciatura en ciencias políticas o en economía, en administración pública, llegan al ámbito de la política y llegan con grandes beneficios de parte de muchos políticos de hueso colorado que ven en ellos pues un joven talentoso, inteligente, con capacidades y los llaman a sus filas, los atraen a sus filas y los terminan conquistando para entregar pues toda su vida y su proyecto a este tipo de lineamientos políticos. ¿Dónde queda la juventud de derecha, Ricardo? Tú ahora que estás dando clases en esta licenciatura, yo en lo personal, siempre que doy en ciencias sociales, humanidades, veo una juventud totalmente, una mentalidad socialista, de izquierda. Si llega a ver a alguien de derecha, le da pena decirlo, pero bueno, hay una mayoría silenciosa que no está votando ni en México ni en otros países de Latinoamérica y que se forman por millares a las conferencias y firma de libros de influencers de derecha como Agustín Laje, Nicolás Márquez, Pablo Muñoz y Turrieta. ¿Cómo ves ese fenómeno? Que en la escuela tienen la gorra, la playera socialista de izquierda para entrar a la moda, pero van a la iglesia los domingos y andan leyendo a estos influencers. ¿Dónde están de verdad esos jóvenes que no les da pena defender sus valores pro vida, pro familia? Pues mira, yo de entrada lo que te digo es que, por ejemplo, yo en mis clases, la verdad, lo que intento es y hago es mantener al margen, por ejemplo, mi ideología política de la ideología que pueda tener algún alumno. Yo pienso que ese sentido de congruencia de que, oye, como a mí no me gusta que el gobierno intente adoctrinar ideas o alguna institución, yo en consecuencia tampoco lo intento hacer con alumnos que están a mi cargo, porque pues, no es ético eso. Ahora, en cuanto a los jóvenes de derecha, yo conozco muchos jóvenes de derecha, en grupos como Derecha Mexicana, por ejemplo, y de hecho creo que tú los conoces, hay muchos jóvenes que van desde los 17 hasta los 29 años, que todavía creo que somos jóvenes, ya a los 30 ya me pueden quitar el título, que justamente están buscando militar la derecha, están buscando opciones, y sabes una cosa, por lo general yo noto que los jóvenes de derecha no son de clase ni alta ni media alta, son de clase media, media baja o baja. ¿Por qué? Porque son la gente que entiende el valor del trabajo y lo que duele que el gobierno te quite lo que ganas, que es, digamos, uno de los grandes principios del liberalismo, ¿no? Es dejar hacer. Y justamente cuando tú dices dejar hacer, es de que yo trabajo y yo quiero quedarme con lo que trabajo. Un dato del INEGI es que el 56.5% de las personas económicamente activas en México son informales. ¿Eso qué quiere decir? Que a la gente no le gusta el sistema fiscal mexicano, no le gusta cómo funciona el pago de impuestos, es excesivo, las cargas laborales, por ejemplo, las cargas burocráticas, administrativas que impone el Estado a la gente no le gusta. Entonces, ahí tenemos gente que es de derecha y no lo sabe. La verdad es que los jóvenes izquierdistas que normalmente ubicamos, que son los que acaban una licenciatura y se van a hacer un estudio de posgrado de estudios de género a la Sorbona de París, son normalmente clases más acomodadas y de media alta. ¿Por qué? Porque son las personas que, como tienen toda la vida resuelta, tienen el tiempo y la desfachatez de ponerse a pensar en que a lo mejor no son hombre y mujer, que a lo mejor son no binarios. Entonces, eso es lo que yo noto. ¿Dónde están los jóvenes de derecha? Plagan completamente las clases populares y las clases medias, solo que no tienen la formación, nadie les ha venido a decir lo que es la derecha y en consecuencia, aunque lo sean, no saben que lo son. Y además estos jóvenes de derecha están padeciendo esa pobreza salarial, esa
esclavitud fiscal están metidos estudiando de sol a sombra, trabajando de sol a sombra, combinando sus estudios con el trabajo, con poco tiempo para poder hacer una militancia política tal vez, y pues en cambio por las filas de la izquierda hay mucho dinero que representa lobbies, intereses nacionales, internacionales, donde se les paga para precisamente estar en las manifestaciones, en las marchas, en todo su activismo político. Y estoy de acuerdo contigo, lo hemos hablado en las clases de la realidad con el profesor Alberto Mansuetti, como la gente que trabaja, que sabe lo que cuesta comprar la canasta básica, pagar los gastos, sostener una familia, no va a estar con payasadas de género, hablando de todos, todas, todes, pensando en un cambio de sexo, en una reasignación, en una cirugía. Es en lo que menos piensan, porque están pensando en cómo sacar adelante a sus familias, en cómo dejar de trabajar tanto, poder tener un mejor estilo de vida. Y efectivamente, los jóvenes de una situación más acomodada, pues luciendo relojes de marca, están promoviendo que pues es mejor el socialismo como un estilo, como si fuera una moda que Es hay el que... clásico izquierdoso que está criticando el capitalismo en el Starbucks con su Mac sentado. Así es, totalmente. Pues por último, ya para cerrar, quiero agradecer a todos los que estuvieron mandando sus comentarios. Qué rica mesa redonda con todos sus comentarios. Dice Artemio Estrella, excelente invitado, Aleida, felicidades. Pues Saludos, Artemio. gracias, Ricardo, por haber aceptado la invitación. Me encanta que ya te conocemos personalmente. Artemio pudo conocerte en Puebla, al igual que tu servidora. Y pues yo les invito a la gente que vea esta mesa redonda en vivo o en diferido y que no conozca qué es Liberemos México, cuál es su propuesta, que se metan a esta página web liberemos.mx. Nuestra propuesta es cambiar el sistema de gobierno con la gran devolución mediante las 5 reformas, construir juntos un México donde exista orden, justicia y libertades verdaderas para el progreso económico y la paz de nuestras familias. Tenemos comunicados ahí, tenemos nuestro proyecto, tenemos todo el trabajo que durante varios años se ha venido haciendo de parte de padres de familia como tú y como yo, profesionistas como tú y como yo. En lo personal, soy maestra, soy madre de familia, no tenemos ningún tipo de interés económico, alguien que esté detrás de nosotros y que nos esté pagando de nuestros propios recursos. Estamos haciendo nuestro activismo político con esa convicción de que no queremos heredarles a nuestros hijos y a nuestros nietos una única cara de la moneda, una única opción electoral, sino que realmente tengan opciones distintas para que ellos elijan y elijan bien, elijan con sabiduría. Les mencioné hace un momento estas 5 reformas. Pueden buscar en la página web a detalle en qué consiste la reforma política, la económica, las reformas sociales de educación, atención médica, jubilaciones y pensiones. Queremos que la educación pase a manos de los maestros, que las escuelas pasen a manos de los maestros, que tengan salarios dignos, que sean los dueños de sus centros de aprendizaje, que los médicos, enfermeras, paramédicos sean los dueños de sus centros de salud, que haya de verdad una autonomía en la educación, que no dependamos del Estado para imprimir libros de texto, para educar a infantes, a jóvenes y adoctrinarlos de por vida. Queremos libertad en la educación, autonomía académica, libertad en lo económico, que tengamos esas posibilidades de en México vivir como siempre hemos querido vivir las familias sin tener que arriesgarnos a cruzar las fronteras. Queremos jubilaciones y pensiones dignas, que cuando lleguemos a esa edad donde ya trabajamos y queremos descansar, tengamos una pensión digna, una jubilación honorable y no tengamos abuelitos, personas de la tercera edad mendigando en las calles o pues recibiendo un subsidio que sale de nuestros impuestos, de la gente joven que trabaja y que finalmente está costeando todos los subsidios, sino que nos hagamos cargo nosotros de la gente que lo necesita. Ricardo, ¿algo que quieras decir para concluir, amigo? No, pues nada, sigan informándose, compartan este video. La verdad es que
La única forma en la que este tipo de contenido puede llegar a más gente es que los que lo ven lo compartan con sus conocidos, con sus amigos, con su familia, rompan ese tabú de que no hay que platicar en la mesa ni de política ni de la religión. Eso se lo inventaron los cobardes que no les gusta que los contradigan. Platiquen de esto mañana que coman con su familia en sábado. Así es, no nos callemos. Hay una mayoría silenciosa que durante muchas décadas ha estado en silencio, solamente viendo cómo el mal avanza. En lo personal yo decidí no ser un pecho frío, no ser una mujer acobardada que guarda silencio y es cómplice de lo que está pasando, sino al contrario. Decidí ponerme a estudiar, ponerme a aprender, si no sé de política, aprender. Estoy estudiando ciencias políticas y dejar la indiferencia, la apatía, ponerme pues en el lugar de ciudadanos que quieren un mejor futuro para su país y que no está dispuesta a hipotecar el futuro de nuestros niños por intereses de unos cuantos. Gracias, Ricardo Olivares, por tu participación. Te mando un fuerte abrazo hasta Ciudad de México. Gracias a todos los que participaron. Miriam Sánchez, qué gusto que hayas estado aquí. Alfredo Hernández, Juan Antonio Valle, Artemio Estrella, Brizoda Habana, Armando Hernández, que no sé dónde nos escribes, me gustaría que nos digas, y a toda la gente. Y nos vemos próximo viernes, estrenaremos nuevo mes con una nueva mesa redonda. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.